En el corazón del México posrevolucionario, mientras el país buscaba reconstruir su identidad, un filósofo caminaba por las calles silenciosas de la Ciudad de México observando algo que todos veían, pero nadie comprendía. El silencio del mexicano no era ausencia, era presencia. Samuel Ramos, nacido en 1897 en Zitácuaro, Michoacán, dedicó su vida a descifrar los misterios del alma mexicana. Pero su mayor descubrimiento no estaba en las palabras que los mexicanos decían, estaba en lo que no decían. En su silencio, Ramos encontró una verdad perturbadora. El mexicano se escondía detrás de máscaras, no por elección, sino por supervivencia histórica. Y en ese ocultamiento, revelaba más de lo que cualquier confesión podría expresar. Para Ramos, el silencio mexicano nació de siglos de dominación. Primero por los aztecas, luego por los conquistadores españoles, después por las élites criollas. El indígena y el mestizo aprendieron que hablar era peligroso, que rebelarse era invitar a la destrucción. Entonces crearon algo genial y trágico al mismo tiempo, el pelado, no en el sentido vulgar, sino filosófico. El mexicano que usa el lenguaje no para comunicar, sino para ocultar. Que grita para no tener que susurrar su verdad. Que ofende para no tener que confesar su vulnerabilidad. El silencio se convirtió en la lengua materna más profunda de México. Y Ramos lo entendió. Cuando el mexicano finalmente calla, cuando la máscara cae por un instante, ahí, en ese vacío sonoro, emerge lo que realmente es. El silencio no es pasividad. Es resistencia. Es dignidad herida que se niega a implorar. Pero Ramos fue más lejos. Descubrió que el silencio mexicano escondía algo aún más siniestro, un complejo de inferioridad colectivo. Siglos escuchando que su cultura era primitiva, su raza inferior, su lengua inadecuada, crearon una herida que nunca cicatrizó. Y de esa herida nació el silencio protector. El mexicano, según Ramos, desarrolló lo que él llamó mimetismo, el arte de parecer lo que no es para sobrevivir. Silencia su verdadera naturaleza para adoptar la apariencia que el mundo colonial exigió de él. Pero aquí está la paradoja cruel: al silenciar su verdad para ser aceptado, el mexicano confirma su propia inferioridad imaginada. Es una prisión sin barrotes. Un exilio dentro de sí mismo. Y Ramos preguntó, ¿cómo puede un pueblo encontrar su voz si se le enseñó que su voz no tiene valor? ¿Cómo puede hablar su verdad si fue convencido de que su verdad es mentira? Hay una ironía amarga que Ramos observó: México es el país del grito. El grito de dolores, los gritos de celebración, la música alta, la fiesta estruendosa. Pero para Ramos, ese grito es solo otro tipo de silencio. Es ruido para no tener que escuchar. Es volumen para no tener que sentir. Es una máscara sonora. El mexicano grita porque no puede susurrar. Porque el susurro revelaría el dolor. Y el dolor, la vergüenza histórica que carga, es demasiado pesada para confesarla en voz baja. Entonces transforma su angustia en bravata, su miedo en machismo, su vulnerabilidad en violencia verbal. Y en el centro de todo ese ruido, hay un silencio ensordecedor. El silencio de la verdad no dicha, de la identidad no asumida, del amor propio no cultivado. Ramos sabía, hasta que México pudiera sentarse en silencio consigo mismo, sin máscaras, sin gritos, sin mimetismos, la verdad permanecería oculta. Pero Samuel Ramos no era un pesimista. Era un cirujano del alma. Y toda cirugía duele antes de sanar. Su mensaje final era este: el silencio puede revelar la verdad, pero solo si tenemos el valor de escucharlo. No el silencio cobarde que esconde, sino el silencio valiente que confronta.
El mexicano necesita sentarse con su silencio, reconocer la herida histórica, aceptar el dolor colonial. Y entonces, solo entonces, podrá empezar a hablar con su propia voz. No la voz que imita, no la voz que grita, sino la voz que simplemente es. Ramos murió en 1959, pero su mensaje aún resuena. La verdad que el silencio revela es que somos más que nuestra historia de opresión. Somos más que nuestros complejos. Somos más que nuestras máscaras. Y cuando finalmente tengamos el valor de retirar todas las capas, todas las defensas, todos los ruidos, descubriremos que el silencio más profundo no está vacío. Está lleno. Lleno de posibilidad. Lleno de verdad. Lleno de nosotros mismos. El silencio, al final, no oculta la verdad. Es la verdad. Y la verdad, como siempre, nos liberará.